El cine español de los años 60 hasta los 90 brillaba con rostros de ángeles, pero detrás de las cámaras, algunas de estas divas escondían sombras profundas y un carácter implacable. Se creían deidades intocables, tratando con absoluto desprecio a sus colegas, a los directores y hasta a su propio público fiel. Hoy revelaremos a las 10 actrices más altaneras cuya soberbia dejó cicatrices imborrables en la industria. ¿Adivinas qué famosa encabeza esta oscura lista? Escribe tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal ahora mismo para apoyar nuestro trabajo. Prepárate, porque hoy las máscaras de la fama caerán para siempre. Sara Montiel. Para entender la magnitud del ego en la época dorada del cine español, es imprescindible comenzar con la figura más colosal y exigente de todas. Cuando esta mujer entraba a un estudio de grabación, el aire se volvía denso y el silencio tenía que ser absoluto por orden directa de ella. No era simplemente una estrella, se consideraba una emperatriz intocable que había descendido de los cielos para iluminar a los simples mortales con su presencia deslumbrante y su mirada altiva. Su comportamiento en los rodajes era motivo de pánico para cualquier productor o director que osara contradecir sus deseos. Ella no recibía instrucciones, ella las daba con un tono que no admitía réplicas. Si la iluminación no resaltaba sus pómulos exactamente como ella quería, las cámaras se apagaban de inmediato. Exigía filtros especiales en las lentes para ocultar cualquier mínima imperfección, tratando a los directores de fotografía como a simples sirvientes sin talento propio. El trato hacia sus compañeras de reparto rozaba la crueldad psicológica más refinada. Si una actriz joven y prometedora tenía la osadía de brillar demasiado en una escena, la toma se repetía hasta que la recién llegada quedara relegada al fondo. Creía firmemente que el universo cinematográfico giraba únicamente a su alrededor y no dudaba en humillar públicamente a quienes consideraba inferiores, dejando claro que en la pantalla grande de España solo había espacio para una reina absoluta. Fuera de los estudios, su actitud no se suavizaba en lo más mínimo frente al público que la idolatraba. Mantenía una distancia gélida con la prensa y con aquellos seguidores que se acercaban buscando un gesto de afecto. Sus exigencias para asistir a cualquier evento público eran legendarias e incluían limusinas exclusivas, alfombras impecables y la prohibición estricta de que nadie se le acercara sin permiso previo. Actuaba como una monarca exiliada que despreciaba el mundo terrenal. A medida que avanzaban los años 70 y el cine comenzaba a cambiar, su inflexibilidad se convirtió en su mayor enemigo. Los nuevos cineastas, cansados de lidiar con exigencias caprichosas y berrinches monumentales, comenzaron a evitarla. Sin embargo, ella jamás aceptó que su actitud fuera el problema. Se refugió en su propio mito, rodeada de lujos y espejos, convencida hasta el último de sus días de que la industria no era lo suficientemente digna para comprender su grandeza eterna. El paso del tiempo no logró borrar las cicatrices que dejó en el orgullo de innumerables profesionales que trabajaron a su lado. La leyenda de su inmenso talento siempre estará acompañada por la oscura sombra de su soberbia insaciable. Fue una deidad de celuloide que exigió adoración constante, pero que a cambio solo ofreció un desdén frío y calculador. Su nombre sigue siendo sinónimo de un divismo extremo que el cine de hoy apenas podría tolerar en sus peores pesadillas de producción. María José Cantudo. Otra figura que sacudió los cimientos de la industria con sus aires de grandeza, apareció en la pantalla justo cuando el país experimentaba una profunda transformación cultural. Esta mujer no solo cautivó a las audiencias con su deslumbrante belleza, sino que rápidamente desarrolló una reputación temible en los oscuros pasillos de las productoras. Se convenció firmemente de que el éxito de cualquier proyecto dependía de su simple respiración y exigía que el mundo entero se arrodillara ante su imponente presencia. Durante la década de los años 70, su ascenso meteórico la llenó de una vanidad incontrolable que asustaba a los ejecutivos. Cuentan los técnicos de la época que trabajar con ella era como caminar sobre un campo minado a punto de estallar. Si el costoso vestuario no era de su agrado total, era capaz de detener un rodaje millonario durante días enteros sin remordimientos. No toleraba que nadie alzara la voz en su presencia y obligaba a los maquilladores a soportar humillaciones constantes y un desdén insoportable. La rivalidad que mantenía con otras actrices de su misma generación alcanzó niveles de hostilidad verdaderamente alarmantes. Utilizaba sin piedad su influencia con los grandes financistas para frenar las carreras de aquellas mujeres que consideraba posibles amenazas para su trono de cristal.
En más de una ocasión exigió que se modificaran los textos para eliminar las frases de sus compañeras de reparto, asegurándose de que el foco de atención brillara exclusivamente sobre su hermoso y altivo rostro. Este profundo desprecio no se limitaba al entorno de grabación, sino que también golpeaba al público fiel que la había encumbrado. En las fastuosas noches de estrenos, era tristemente famosa por caminar de largo ante las multitudes que esperaban horas bajo el frío solo para admirarla. Sentía que cruzar palabras con la gente común dañaba su aura de estrella inalcanzable. Se escudaba detrás de una muralla de guardaespaldas encargados de apartar a cualquier seguidor que se atreviera a soñar con saludarla. Cuando llegaron los años 80 trayendo consigo nuevas tendencias y directores modernos, su demanda cayó. Pero su arrogancia no cedió ni un milímetro. Se negaba con furia a aceptar personajes de apoyo, prefiriendo el amargo aislamiento antes que aceptar que su reinado supremo había llegado a su fin. Rechazó de forma grosera múltiples propuestas creativas simplemente porque su nombre no encabezaba los créditos principales, cavando así la tumba de su propia trayectoria artística por puro y ciego egoísmo. El recuerdo que dejó en los archivos de la cinematografía nacional está lleno de contrastes dramáticos y anécdotas cargadas de tensión. Su innegable magnetismo quedó para siempre oscurecido por el sufrimiento de aquellos trabajadores que padecieron sus constantes caprichos y gritos despiadados. Se convirtió en la personificación exacta de la vanidad desbordada, una estrella que prefirió hundirse en el olvido antes que mostrar un solo gramo de humildad frente a quienes la ayudaron a construir su efímero imperio. Lina Morgan. El rostro amable y las muecas cómicas que hacían reír a carcajadas a millones de espectadores escondían una realidad aterradora detrás del telón. Esta mujer construyó un imperio del entretenimiento donde ella era la única deidad permitida. Bajo esa máscara de inocencia y torpeza que mostraba en la pantalla y los escenarios, operaba una mente fría, calculadora y obsesionada con el poder absoluto. Quienes trabajaron bajo su mando la recuerdan no como una compañera, sino como una dictadora implacable. Durante la década de los años 80 y 90, su productora y su teatro se convirtieron en una fortaleza inexpugnable donde su palabra era la única ley. No permitía que ningún detalle escapara de su control milimétrico. Desde el color de las luces hasta el último botón del vestuario de los extras, todo debía pasar por su estricta y a veces cruel aprobación. Si alguien se atrevía a sugerir una idea diferente, corría el riesgo de ser apartado en ese mismo instante sin recibir ninguna explicación. La envidia profesional que sentía hacia sus propios compañeros de reparto alcanzaba niveles verdaderamente enfermizos y destructivos. Diseñaba las obras y las películas con un único propósito en mente: ser el centro absoluto de atención en todo momento. Prohibía estrictamente que cualquier otro actor recibiera más aplausos que ella. Si percibía que el público mostraba demasiada simpatía por un personaje secundario, ordenaba reescribir el guión inmediatamente para opacar a esa supuesta amenaza. El trato humano dentro de sus producciones era motivo de constante tensión y lágrimas silenciosas en los camerinos oscuros. Los trabajadores técnicos, escritores y actores jóvenes sufrían castigos psicológicos severos si no demostraban una lealtad ciega y sumisa. Exigía que todos se dirigieran a ella con una reverencia casi religiosa, creando un ambiente de miedo paralizante. Para mantener su trono intacto, no dudaba en arruinar trayectorias y cerrar puertas en la industria a sus detractores. Su enorme éxito económico y el aplauso masivo del país no lograron ablandar su corazón endurecido por la desconfianza crónica. Con el paso del tiempo, su actitud vigilante fue en aumento, alejando a sus escasos confidentes y construyendo un muro de aislamiento a su alrededor. Despreciaba las entrevistas profundas por miedo a que los periodistas descubrieran a la mujer tiránica que habitaba detrás del personaje gracioso. Se refugió en su inmensa fortuna, acompañada únicamente por su propia sombra altiva. Cuando finalmente decidió alejarse de los focos y retirarse a un silencio hermético, dejó tras de sí un legado lleno de luces brillantes y sombras muy pesadas. La historia del espectáculo español siempre recordará sus grandes éxitos en taquilla, pero los pasillos de su antiguo teatro aún guardan los ecos de sus desplantes despiadados. Fue una creadora de sonrisas que, paradójicamente, llenó de angustia la vida de cientos de profesionales que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino hacia la cima. Victoria Abril. Un torbellino de talento salvaje irrumpió en las pantallas a finales de la década de los años 70, pero con ella llegó también un nivel de soberbia que dejó paralizada a toda una generación de cineastas.
A diferencia de las divas clásicas que exigían lujos y alfombras, esta actriz imponía su voluntad a través de una agresividad intelectual y un carácter volcánico. Rápidamente se convenció de que su visión artística era superior a la de cualquier director que osara darle indicaciones. En los pasillos de las productoras durante los años 80, su nombre provocaba sudores fríos entre los equipos técnicos. Creía firmemente que ella no estaba allí para interpretar un papel, sino para dictar cómo debía hacerse toda la película. Si consideraba que un diálogo era indigno de su inmenso talento, paralizaba la filmación, montaba escenas de furia descontrolada y reescribía los textos frente a la mirada atónita de los guionistas, a quienes trataba con un desprecio insoportable. Su relación con la prensa del país alcanzó niveles de hostilidad que todavía hoy se estudian como un ejemplo de arrogancia pura. Odiaba a los periodistas con una intensidad feroz, humillándolos en público y negándose a responder preguntas que no considerara a su altura. Se sentía una entidad intelectual muy superior al resto de los mortales ibéricos, construyendo un muro de arrogancia hiriente. Creía que la crítica local era incapaz de comprender la majestuosidad de su complejo arte. El trato hacia sus compañeros de reparto no era en absoluto mejor. Los actores jóvenes que compartían escenas con ella relataron experiencias llenas de tensión, donde una simple mirada de desaprobación de la estrella bastaba para hundirles la autoestima. Se adueñaba de la energía del plató, exigiendo que cada movimiento de cámara resaltara su genialidad, y no dudaba en boicotear las tomas si sentía que alguien más intentaba robarle, aunque fuera un segundo de su preciado protagonismo. Convencida de que la industria nacional le quedaba demasiado pequeña y de que el público no era digno de su grandeza, decidió trasladar su trono a tierras francesas a principios de la década de los años 90. Allí buscó un refugio donde su ego pudiera expandirse sin las críticas de sus compatriotas. Abandonó sus raíces con una actitud altanera, enviando el mensaje constante de que el cine de su tierra natal era mediocre y que solo en el extranjero podían valorar su estatus de diosa. Hoy en día, su legado es una mezcla fascinante de interpretaciones magistrales y un historial oscuro de conflictos interminables. Su figura representa el divismo en su forma más conflictiva y rebelde, una estrella que usó su innegable brillantez como un arma para destruir el ego de quienes la rodeaban. Detrás de sus inolvidables personajes habita la sombra de una mujer que se sintió por encima del bien y del mal, dejando un rastro de amargura y grandes enemigos en cada proyecto que tocó. Bárbara Rey. El surgimiento de un nuevo tipo de cine comercial trajo consigo a figuras que confundieron rápidamente la fama fugaz con una especie de divinidad intocable. Esta mujer emergió como un huracán visual que paralizaba las respiraciones, pero su deslumbrante belleza física escondía una actitud despótica que aterrorizaba a los equipos de producción. Caminaba por los estudios de grabación con la firme convicción de que el suelo que pisaba debía ser venerado por todos los presentes sin excepción alguna. Durante la intensa década de los años 70 y principios de los años 80, su nombre se convirtió en sinónimo de exigencias desproporcionadas y caprichos incomprensibles. Se negaba rotundamente a compartir el protagonismo visual con cualquier otra compañera de reparto. Si detectaba que el ángulo de una cámara no favorecía su perfil o que la luz no la convertía en la diosa absoluta de la escena, detenía el rodaje entero lanzando feroces advertencias al director y a los productores asustados. El trato hacia el personal técnico de las películas y programas de televisión dejaba cicatrices emocionales profundas. Consideraba a los maquilladores, peluqueros y asistentes de vestuario como simples peones desechables que debían soportar sus constantes cambios de humor. Relatan los testigos de la época que era capaz de arrojar objetos al suelo si el color de un vestido no coincidía exactamente con su deseo del momento, obligando a los trabajadores a rehacer todo el trabajo bajo una lluvia de gritos. Su comportamiento fuera de los platós también estaba marcado por una soberbia descomunal y un profundo desprecio hacia quienes la rodeaban. Se movía en círculos de alto poder, presumiendo de amistades influyentes para silenciar a la prensa que se atrevía a criticar su actitud tiránica. Utilizaba su estatus privilegiado como un escudo y como un arma, amenazando con destruir las trayectorias de aquellos periodistas o fotógrafos que intentaran mostrar la realidad oscura que se ocultaba tras su brillante sonrisa. Las rivalidades que mantenía con otras estrellas del momento eran destructivas y carentes de cualquier tipo de ética profesional. No soportaba la competencia y utilizaba sus conexiones para asegurarse de que otras mujeres talentosas no consiguieran los mejores papeles. Exigía contratos millonarios y cláusulas abusivas donde se estipulaba que su nombre debía aparecer en letras gigantes.
aplastando literalmente el reconocimiento de actores con mucha más experiencia y preparación actoral que ella. El tiempo fue pasando y la industria del entretenimiento comenzó a buscar nuevos rostros, pero su ego se negaba a aceptar la realidad del declive. Se aferró a su imagen de diva implacable, creando un muro de hostilidad y arrogancia que terminó por alejar a los grandes directores del país. Hoy es recordada como una de las figuras más polémicas y temidas de su generación, una mujer que decidió reinar a través del miedo y la altivez, dejando un rastro de enemistades amargas en la historia del espectáculo español. Amparo Muñoz. La corona de la belleza mundial le otorgó un pasaporte directo a la gran pantalla, pero también alimentó un ego desmesurado que la convirtió en una auténtica pesadilla para los cineastas. Esta mujer irrumpió en los estudios de grabación no como una aprendiz con ganas de trabajar, sino como una divinidad indiscutible que sentía que el mundo entero le debía pleitesía absoluta. Desde el primer momento en que pisó un plató, dejó muy claro que las reglas habituales no se aplicaban a su majestuosa figura. A lo largo de la década de los años 70, su fama creció a la misma velocidad que su insoportable altivez y sus desplantes públicos. Los directores de la época temblaban cuando tenían que dirigirla, pues ella decidía unilateralmente a qué hora comenzaba a trabajar y cuándo abandonaba el recinto sin dar explicaciones a nadie. Si sentía la más mínima incomodidad o simplemente se aburría de la escena, paralizaba rodajes de altísimo presupuesto, riéndose en la cara de los angustiados productores. El menosprecio hacia sus colegas de profesión era un secreto a voces en todos los pasillos de las productoras cinematográficas nacionales. Consideraba que los actores de formación académica eran unos simples obreros del arte, mientras que ella era una musa intocable tocada por la gracia celestial. Se negaba a ensayar los diálogos con sus compañeros, obligando a que los asistentes leyeran las frases de los demás, demostrando una total falta de respeto por el esfuerzo colectivo que requiere el cine. Con la prensa nacional e internacional mantuvo una guerra constante impulsada por su infinita vanidad y su complejo de superioridad. Exigía portadas exclusivas y cuestionarios revisados previamente, estallando en ataques de ira incontrolable si algún periodista osaba preguntarle por su falta de preparación actoral. Miraba por encima del hombro a los fotógrafos, tratándolos como si fueran insectos molestos, y no dudaba en humillar públicamente a cualquier reportero que no la tratara como a una reina. Al llegar a los años 80, su carácter destructivo y su profunda arrogancia comenzaron a pasarle una factura muy cara e irreversible. Los grandes estudios se cansaron de sus caprichos infantiles y de sus constantes faltas de respeto, cerrándole las puertas de los proyectos más ambiciosos y lucrativos. En lugar de reflexionar y cambiar su actitud hostil, prefirió culpar a la industria entera, refugiándose en laberintos personales muy oscuros de los que le costaría muchísimo trabajo salir ilesa. Su paso por la historia del espectáculo español quedó marcado para siempre por el contraste entre su rostro angelical y su alma caprichosa y tiránica. Aquella mujer que lo tuvo absolutamente todo para dominar el panorama artístico, desperdició sus grandes oportunidades cegada por un narcisismo verdaderamente asfixiante. Hoy es recordada como el claro ejemplo de la belleza vacía de empatía, una estrella fugaz que quemó todos sus puentes por creerse superior a las personas que la llevaron a la cima. Lucía Bosé. Una presencia gélida y escultural aterrizó en el panorama nacional trayendo consigo aires de aristocracia y un desdén monumental hacia todo lo que consideraba vulgar. Esta mujer de origen extranjero, pero que reinó en la península durante décadas, no caminaba por los pasillos de las productoras, sino que levitaba sobre una nube de soberbia inalcanzable. Su mirada penetrante y fría era suficiente para paralizar de terror a cualquier asistente de dirección que osara dirigirle la palabra sin permiso. Durante los agitados años 60 y 70, su estatus de estrella europea le otorgó un poder desmesurado que utilizaba como un látigo invisible contra los trabajadores del cine. Exigía que su camerino estuviera decorado con flores específicas que debían ser cambiadas cada mañana, y se negaba en rotundo a cruzar miradas con los técnicos de iluminación y sonido. Consideraba que el personal de la película pertenecía a una casta inferior que no merecía ni siquiera un simple saludo de cortesía al llegar. Los directores más prestigiosos de la época sufrieron en carne propia los desplantes de una actriz que se creía por encima del mismísimo guión cinematográfico. Si una escena no encajaba con su visión de grandeza intelectual, se sentaba en su silla y ordenaba detener las cámaras por tiempo indefinido, provocando pérdidas de dinero incalculables.
Discutía cada coma de sus textos con una arrogancia hiriente, dejando muy claro que ella era la única mente brillante en todo el estudio de grabación. El público que la admiraba desde la distancia jamás recibió una muestra de afecto sincero por parte de esta diva de hielo. Detestaba las aglomeraciones y sentía un rechazo indisimulado por el contacto físico con sus seguidores, a quienes evitaba escudándose tras un muro de asistentes personales. La prensa nacional tampoco escapó a su furia y menosprecio constante, ya que solía abandonar las entrevistas a la mitad si el periodista le formulaba una pregunta que ella consideraba poco inteligente o mundana. En el competitivo mundo de la actuación, su nombre era sinónimo de conflictos insalvables y rivalidades teñidas de veneno. Utilizaba su influencia en las altas esferas sociales y artísticas para imponer su voluntad y aplastar las oportunidades de otras actrices más jóvenes que amenazaban con robarle el trono. No toleraba que nadie brillara más que ella en los estrenos de gala, exigiendo a los diseñadores que sus vestidos fueran los únicos confeccionados con telas exclusivas importadas desde fuera. Con el transcurso de los años 80 y 90, su figura se fue aislando en una torre de marfil construida con los ladrillos de su propia vanidad desbordada. Aunque el cine comenzó a olvidar su nombre en los papeles principales, ella nunca renunció a su corona imaginaria ni pidió disculpas por el dolor causado a sus compañeros. Hoy en día, su recuerdo evoca la imagen de una emperatriz del celuloide que prefirió la soledad de su inmenso ego antes que compartir su arte con verdadera humildad y empatía. Marujita Díaz. Detrás del inconfundible movimiento de sus ojos y de esa sonrisa que parecía inagotable en la pantalla, se ocultaba una de las mentes más calculadoras y altivas de todo el panorama artístico nacional. Esta figura icónica del cine y la música española construyó su carrera a base de pisotear el orgullo de quienes trabajaban a su lado. No era una simple intérprete, se consideraba una institución viviente que exigía sumisión total por parte de cualquier director o productor que cruzara su camino. Durante la época de los años 60 y 70, su sola presencia en los estudios de grabación generaba un clima de tensión insoportable para el personal técnico. Exigía que su camerino fuera el más grande y lujoso de todo el recinto, y no dudaba en paralizar los rodajes si sentía que la temperatura del lugar no era la adecuada para su preciada voz. Trataba a las maquilladoras y asistentes de vestuario con un desdén absoluto, obligándolas a trabajar jornadas agotadoras bajo sus feroces gritos. Su obsesión por el poder y el estatus la llevó a protagonizar enfrentamientos legendarios en los despachos de los grandes productores del país. Peleaba cada contrato hasta la última moneda, exigiendo siempre cobrar cifras estratosféricas que superaban con creces el presupuesto lógico de las películas. Para ella, el salario no era solo una cuestión de riqueza personal, sino la prueba definitiva de su superioridad sobre el resto de los mortales que compartían cartelera con su grandioso nombre. Las relaciones con sus compañeras de reparto estaban envenenadas por unos celos profesionales verdaderamente destructivos e irracionales. Si compartía una escena con una actriz más joven o talentosa, utilizaba todas sus influencias para reducir los diálogos de su supuesta rival a la mínima expresión. Ordenaba a los iluminadores que dejaran en las sombras a cualquier otra mujer que apareciera en cámara, asegurándose de que su rostro fuera el único foco de atención para los espectadores ciegos. En su trato con la prensa y el público, mantenía una actitud engañosa que desesperaba a los periodistas más experimentados de aquellos tiempos. Ante las cámaras mostraba una simpatía desbordante, pero en cuanto se apagaban los focos, revelaba su verdadero rostro despótico y frío. Exigía que las revistas publicaran únicamente fotografías minuciosamente retocadas bajo su estricta supervisión, y vetaba a cualquier reportero que se atreviera a cuestionar su talento o sus extravagantes romances. Cuando llegaron los años 80 y 90, su estilo artístico comenzó a perder fuerza, pero su ego se negó rotundamente a aceptar el declive de su imperio mediático. Se transformó en un personaje conflictivo, provocando polémicas en los platós de televisión solo para mantener su nombre en lo alto, sin importar el daño emocional que causara a otros. Su legado quedó manchado por la vanidad descontrolada de una estrella que amó su propio reflejo mucho más que a las personas de su entorno, Carmen Sevilla. Nadie podía imaginar que bajo la apariencia de la novia de España, con su encanto natural y sus divertidos despistes televisivos, latiera un corazón dominado por el egoísmo profesional y una ambición desmedida. Esta actriz de belleza deslumbrante y carisma innegable supo construir a la perfección un personaje público adorable, mientras que, entre bastidores y rodajes,
Su verdadera personalidad dictatorial mantenía en constante tensión a todos los equipos técnicos y artísticos del país. Durante la intensa etapa de los años 60 y 70, su poder de convocatoria en las salas de cine le otorgó un estatus de realeza que no dudó en ejercer con guante de hierro. Los directores de la época temían contradecir sus deseos, pues una simple rabieta suya podía significar la cancelación de jornadas enteras de filmación. Exigía que su rostro fuera iluminado con técnicas exclusivas y costosas, retrasando el trabajo de todos y consideraba que la luz revelaba alguna imperfección minúscula. La relación con sus compañeras de reparto estaba profundamente marcada por una inseguridad disfrazada de soberbia asfixiante. A pesar de su inmenso éxito, no soportaba que ninguna otra mujer recibiera halagos en el set de grabación y utilizaba su influencia para asegurarse de que el vestuario de las demás actrices fuera notablemente inferior al suyo. En más de una ocasión, exigió cambiar el guión en el último minuto para acaparar los mejores diálogos y mantener su protagonismo absoluto intacto. El trato hacia el personal subalterno en los estudios cinematográficos contrastaba brutalmente con la imagen dulce que proyectaba a sus millones de seguidores. Las maquilladoras y peluqueras sufrían la presión constante de sus exigencias imposibles, soportando reprimendas severas si un solo cabello no estaba en el lugar exacto que ella deseaba. Para ella, los trabajadores detrás de las cámaras eran simples instrumentos destinados única y exclusivamente a realzar su eterna y divina belleza. Con la llegada de los años 90 y su exitoso salto a la televisión, su capacidad para controlar su entorno se perfeccionó hasta límites insospechados. Aunque frente a las cámaras derrochaba simpatía y ternura, en las reuniones de producción imponía sus condiciones económicas y creativas con una frialdad verdaderamente calculadora. No permitía que ningún copresentador o invitado brillara más que ella, asegurándose de que el foco de atención siempre regresara a su magnética y dominante figura. El legado de esta inmensa estrella del espectáculo español está irremediablemente dividido entre la adoración popular y el recuerdo amargo de quienes conocieron su faceta más oscura. Fue una maestra indiscutible de la imagen pública, capaz de enamorar a todo un país mientras en privado ejercía un control férreo e implacable sobre su carrera. Su historia demuestra cómo la fama desproporcionada puede alimentar el ego hasta convertir a un ídolo querido en un auténtico torbellino de vanidad pura. Charo López. Para cerrar esta inmensa galería de egos desbordados, es imprescindible hablar de una mirada penetrante que paralizaba a cualquiera que se cruzara en su camino. Esta mujer poseía una belleza ruda y un talento innegable, pero utilizaba ambos atributos como armas letales para someter a toda la industria a su entera voluntad. Entraba a los estudios de grabación envuelta en un aura de superioridad intelectual, dejando muy claro desde el primer segundo que nadie allí estaba a su altísimo nivel. Durante la prolífica etapa de los años 70 y 80, su nombre infundía un respeto que rozaba el terror más absoluto entre los directores noveles y veteranos. Si las líneas del guión no le parecían lo suficientemente profundas o dignas de su capacidad dramática, las tachaba con desprecio frente a los escritores, humillándolos sin piedad alguna. Exigía que sus personajes fueran siempre el centro moral e intelectual de la trama, negándose a mostrar debilidad frente a las cámaras. Su relación con los medios de comunicación estaba marcada por una hostilidad constante y un desdén que no se molestaba en ocultar. Consideraba que la inmensa mayoría de los periodistas eran seres mediocres que solo buscaban chismes sin valor, por lo que respondía con monosílabos gélidos o silencios prolongados. Si una entrevista no giraba en torno a la majestuosidad de su arte, se levantaba de la silla sin despedirse, dejando a los reporteros atónitos y a los productores pidiendo perdón. El ambiente de trabajo a su lado se convertía rápidamente en un campo de batalla silencioso, donde nadie podía relajarse ni un instante. Las actrices más jóvenes que compartían elenco con ella sufrían un calvario psicológico, ya que esta gran dama del cine utilizaba su imponente voz y su presencia física para acorralarlas en cada escena. Prohibía terminantemente que cualquier otra mujer llevara maquillaje llamativo, asegurándose de que su rostro fuera el único punto de atracción visual. Al adentrarse en la década de los años 90, su carácter intransigente comenzó a alejarla de los proyectos más comerciales y taquilleros del país. En lugar de adaptar su actitud a los nuevos tiempos, prefirió aislarse en un pedestal de arrogancia, rechazando papeles que consideraba inferiores y criticando amargamente a la nueva generación de cineastas. Se encerró en su propio mito inalcanzable, prefiriendo la soledad artística antes que ceder un solo milímetro de su poder absoluto.
La huella que dejó en la historia del espectáculo es tan profunda como sombría, recordando siempre que el talento puro no siempre viene acompañado de bondad humana. Fue una deidad implacable que dominó las pantallas a base de exigencias crueles y una frialdad verdaderamente asombrosa. Con su historia cerramos este oscuro recorrido por los pasillos de una industria que, durante décadas, tuvo que arrodillarse ante los caprichos incontrolables de las mujeres más altivas de toda España.